que era para otra cosa, tiene que salir la gobernadora a hablar del conflicto de interés que alegadamente o no alegadamente, porque eso está en las disposiciones de un caso ante el Tribunal Apelativo, donde cuando renuncia la secretaria, la ahora secretaria de Justicia, se le detalla y se le descalifica, lo que se llama, se le saca del caso de la representación de unas personas que alegadamente ella había participado en la investigación cuando estaba en la unidad de crimen organizado, de crímenes de cuello blanco, una de las dos, para propósitos de la investigación que se hizo, y que esa información que pudo haber obtenido cuando era parte del Departamento de Justicia pudiera haber sido utilizada impropiamente para propósitos de ella unirse a la defensa de estas personas que alegadamente ella había participado en la investigación previamente como parte del Departamento de Justicia. Pero aquí hay algunos asuntos más, y ayer hablábamos con el senador y vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, a los efectos de que no necesariamente, ¿verdad?, estos eran los únicos asuntos que pudieran tener a más de un senador o senadora con cuestionamientos acerca de este nombramiento. Y tenemos las posturas o las expresiones sobre el aborto, tenemos las expresiones también de Janet Parra acerca de el asunto de si los secretarios o la Secretaría de Justicia debería seguir y ser llamada a adelantar asuntos ideológicos en la capital federal versus participar quizás en mítines políticos, que eso obviamente está proscrito para ella, para esa posición de la Secretaría de Justicia y para otros secretarios también. Y el asunto también pues cómo ella salió del Departamento de Justicia y expresiones hechas por ella misma acerca de que aquello era como un nido de ratas y que se fabricaban casos y todo lo demás. Todas esas situaciones tan álgidas, de nuevo, pudieron haber sido abordadas por el secretario de Asuntos Públicos y no necesariamente que le preguntaran a la gobernadora en esa actividad particularmente. Pero ya estando ahí, la gobernadora habla también sobre, o se ve forzada a hablar, acerca de si ha entregado inclusive los documentos necesarios en el Senado para ser parte de la confirmación y los requisitos en el Senado para procesar y llevar a cabo las vistas y tener toda la información y radicar el informe. Ayer se aclaró parte de esa situación y hoy, así como el que y no lo siente, de momento la fuente que tenía el periódico Nuevo Día, que hablaba de que ella como una estrategia, Janet Parra como una estrategia, no había entregado los documentos para poder procesar los asuntos en el Senado. Pues mire, eso no necesariamente es correcto. ¿Por qué? Porque el Senado, y lo ha hecho anteriormente, puede tomar conocimiento de ese nombramiento y llevarlo inclusive a votación sin celebrar vista pública. Y obviamente pues no con un resultado muy apropiado. Esta reunión de hoy, que está pactada alegadamente para las 11:30 entre Janet Parra y el presidente del Senado, pudiera tener el efecto de ese tipo de dudas o cuestionamientos que hay en cuanto a la función de Janet Parra, pues ver qué va a pasar y cuál va a ser no solamente el sentir del presidente del Senado, sino también la delegación del Partido Nuevo Progresista, que está en una mayoría y que con los votos de esa delegación solamente pudiera ser aprobado, confirmado o rechazado. La realidad es que hay tiempo, porque al haber sido un nombramiento en receso, entró en funciones Janet Parra, está a la cabeza de la Secretaría de Justicia y a esos efectos pudiera tener hasta el 30 de junio, cuando cierre la sesión ordinaria, que empezó ahora en enero y lleva apenas 3 semanas, para permanecer en el puesto. Si esa decisión no se toma antes de eso, tendría que salir de la Secretaría y hacer otro nombramiento en receso o algún otro tipo de movimiento por parte de la gobernadora. Pero de nuevo, y el asunto medular, porque todo esto lo hemos hablado antes, es la necesidad de que la gobernadora se la aborde, inclusive con lo que se dijo en la vista de confirmación a una pregunta que se le hace al nominado y ya confirmado, comisionado de la policía, el amigo Joseph González, que hay una reseña en todos los periódicos digitales y de prensa escrita que se publican, ¿verdad? Y se imprimen acerca de sus planes para la profesionalización de la policía, el reclutamiento y agilización de procesos allá adentro.
¿Con qué se come eso? Y si viene con papitas y refresco, como siempre les digo, veremos a ver. Pero parece que viene con algo en la mochila, como les he dicho en estos días recientes, que pudiera diferenciar y hacer otras cosas distintas de lo que es el negociado de la policía, y sí también habrá de ser confirmado como subsecretario de Seguridad Pública y cómo se barajea ese balance de poder con el nominado Arturo Garfer para la Secretaría de el Departamento de Seguridad Pública. No obstante, y vamos para allá, es importante que este tipo de asuntos, ¿verdad?, se maneje desde otra perspectiva y no cuando la gobernadora está haciendo estos anuncios que muy bien pudieran tener algo bien importante, ¿verdad?, de lo que es el desarrollo económico, el turismo. Aquí hay un montón de cosas envueltas en este anuncio que se hace ayer y tiene que entonces desviarse de esa línea para presentar estos asuntos. Y de nuevo, quiero que ahorita el secretario interino del Partido Nuevo Progresista me hable de esto. Algo bien importante, y gracias, Víctor, por recordarme, hoy se cumple un año, es nuestro aniversario, nuestro primer aniversario de Nación Z a través de Telemundo, así que felicidades a todo el componente que hace parte de este gran esfuerzo que tenemos de 6 a 8 todos los días a través de Telemundo, Z93 y todas las plataformas que siempre les detallo para que se mantengan en sintonía de nosotros. Así que más que agradecido por el respaldo grandísimo que nos han manifestado y que con mucho compromiso y mucho sacrificio hacemos desde esta trinchera para llevarle a ustedes las mejores informaciones y lo que es un análisis basado en lo que dice el papel de la ley y cómo funcionan las cosas en la práctica allá afuera para usted que nos está sintonizando, que está en el taller de mecánica, que está en la carretera ya llevando a sus pasajeros, a la carga que se necesita y a salir a construir un mejor Puerto Rico. Muchas gracias y felicidades a todos los compañeros acá de Nación Z y de allá de Telemundo. Gracias por este respaldo y gracias por esa confianza también. Bueno, entre otras cosas que también hay que mencionar es que la Junta de Supervisión Fiscal hace unas manifestaciones que no son nuevas, pero que preocupan a más de uno. Y tiene que ver con lo que es el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica y la deuda particularmente. Y es que nos dice Robert Mujica, el director ejecutivo de la Junta, que tras una revisión de ese plan fiscal para el pago de deuda que fuera ordenada la semana pasada, y así se los había dejado saber, la juez Taylor Swain le dijo, vete y revísate eso, porque tienes a esta gente ya con la sentencia que pueden cobrarlo todo. Y a esos efectos hay que mirar ese plan de ajuste, a ver qué se puede pagar, cuándo y a qué se puede comprometer. Y le dio una extensión en el término para mediados de marzo para tratar de llegar a una negociación que yo la veo sumamente complicada y se los he dicho antes. Y nos revela la Junta de Supervisión Fiscal a través de su director ejecutivo que no hay cama para tanta gente, no hay break. O subimos la tarifa para poder pagar lo que es la reconstrucción operacional y detener los apagones, o pagamos la deuda. Y ahí se van las pensiones de los retirados también. Y para una cosa o para la otra, para la reconstrucción que requiere, no solamente los postes, los cables, los transformadores y todo eso lo demás, sino lo que está pasando en las plantas, se requeriría mínimamente de 6 a 7 centavos de aumento en la tarifa, que ya está cara. Imagínense si hubiese que pagar más, además de los aumentos que vamos a tener por la situación de los aranceles y otras cosas que la inflación todavía nos está pegando duro. Pero en el caso de que paguemos la deuda de los 8,000 millones de dólares, 8,500, que se convierte casi en 12 con las penalidades y recargos, tendríamos que buscar fuentes adicionales. ¿Qué es eso? Otros impuestos o recortar del gobierno. Y a esos efectos, como tampoco son tontos y ya saben que se habían en un momento dado, y las circunstancias a veces cambian, pero se habían comprometido la Junta en el plan del 2024, que se ha revisado ya en varias ocasiones, se habían comprometido a ese pago de 2,600 millones, como recordarán.
Y entonces indican que por lo menos para poder ofrecer eso a lo cual ya se habían comprometido y que es complicadísimo entonces echarlo para atrás, de no te voy a pagar nada, por lo menos para esos 2.600 millones de dólares habría que sacarlos de otro lado, de otra parte del gobierno y recortar en algún otro sitio para por lo menos hacer ese ofrecimiento. Eso, como les digo, queda pendiente, va a tener que verse qué va a ocurrir en el otro lado de la verja, a ver si acogen con beneplácito esa situación. La realidad es que si siguen habiendo apagones, si seguimos teniendo problemas con esto, pues menos gente se va a quedar en el grid, más gente se va a mudar y va a ser insostenible no solamente la compra de combustible y muchas otras cosas que hay que hacer para el mantenimiento, desganche, todo lo demás. Y por ahí, entonces, con menos clientes, pues menos capacidad habría y agravaría el problema. Eso lo tienen que saber y estoy seguro que lo saben los bonistas que reclaman su acreencia, que oiga, no es solamente de las emisiones de bono que se hicieron. Esa deuda, ahí para que sepan, hay inclusive proveedores del combustible. El dinero pasó de mano. Ah, que a usted no le gustó cómo lo utilizaron. Pues mire, eso habría que adjudicar responsabilidades y no nos va a devolver un solo centavo para repagarlo. Pero en el caso de la compra de combustible, que es súper importante porque sin eso, imagínate, si usted le echa gasolina al carro o no lo carga a la corriente todos los días, el carro no camina. Y ese combustible se cedió y pasó a manos del pueblo de Puerto Rico y no se les pagó. Y ahí llevamos ya casi 10 años sin hacer eso. Y nos ha protegido lo que es el stay o la moratoria de la quiebra bajo el título 3 de promesa, aquellos que se quejan de que promesa es malo y es el diablo, pero nos ha provisto para que no se embarguen las cuentas, porque al final del día nos obligamos y hay un contrato donde a cambio de una cosa y vamos a hacer otra, y eso lo dejamos de hacer y conseguimos esa protección. Ah, que no nos gusta la Junta, que no nos gusta otras cosas que están en promesa, pero sí nos gusta la moratoria y que no hayamos tenido que pagar deuda en lo que nos lo reorganizamos. Pero una cosa tiene que venir acompañada de la otra, ¿verdad? Es lo justo. En otra línea, pero que tiene que ver con esto también, recordarán que había una determinación de FEMA que hay hasta el 15 de febrero para llevarla y apelarla en buen idioma, ¿verdad? Y tiene que ver con la utilización de empleados de la matriz, o sea, de la compañía que es dueña de Luma o de otras filiales, y que ellos han traído esos recursos para trabajar en lo que están llevando a cabo, ya sea la defoliación, el desganche, reemplazar transformadores, reemplazar postes, reemplazar cablería. Y FEMA les dijo, tú no puedes hacer eso, porque ese es un servicio que tú estás ofreciendo, que estás requiriendo un desembolso o un reembolso luego de que haces esos trabajos, y eso tú lo tienes que llevar a competencia. Tú no puedes escoger a quien te da la gana y pagarle alojamiento y pagarle gastos de transportación inclusive, porque eso es violatorio de la reglamentación federal. Y eso está pendiente todavía porque FEMA bajó esa determinación y pudiera apelarse. Y nos dice un portavoz de Luma que habrán de hacerlo. Porque al final del día, y como yo les dije, ni al marciano ni a mucha gente en Puerto Rico le importa quién haga el trabajo. El trabajo tiene que hacerse. Ah, que no nos cueste un montón. Pues evidentemente. Y que no sean exagerados esos costos para que se realicen los trabajos. Y entonces está el issue de que ellos se están contratando a ellos mismos para maximizar su ganancia. Yo no sé si eso sea así. Han salido unos gastos también de lo que tiene que ver con el alojamiento y las contrataciones con hoteles para mover ese personal. Y por todo eso tendrán que rendir cuentas y eso lo tiene, mire, al chavo, un señor que se llama el ingeniero Josué Colón, que estuvo aquí con nosotros en días recientes y que sabe qué debe costarnos eso y qué no. Pero en esta brecha particular de lo que tiene que ver con esa contratación de empleados de su matriz o de otras filiales sin llevarlo a un proceso de competencia, me suena muy particular y hay que tenerlo por ahí en la parte de atrás de la mente, en algún archivito, porque esto está violentando una reglamentación, no es una ley, es reglamentación federal. Y hay una disposición en el Código Civil de Puerto Rico y en otros también, porque es una norma para los contratos, que todo lo que sea violatorio de la ley, la moral y el orden público
se tendrá por no puesto en los contratos. Eso pudiera abrir una brecha adicional a la cantidad de apagones, la frecuencia y en la duración de ellos también, como violación del contrato de Luma para exigir que salgan como se prometió por todos los partidos políticos en la campaña política. Ahí se las dejo. Pero esto parecería ser violatorio de unas regulaciones que no son una ley federal, tienen un rango menor. Pero quizás pudiera abrir una brecha por ahí. No lo sé, pero yo sé quién está tomando nota. El zar de la energía y el director de las autoridades público-privadas. Pero no se queda ahí. ¿Encontraron algo más allá adentro? Dentro de esa determinación, también encuentran que en el contrato que firmamos con Luma, eso no está prohibido. No hay prohibición de contratación sin llevar a cabo a competencia, sin llevar una subasta o algún tipo de request for proposal o como le quieran llamar. Y eso, ahí hay un problema, porque si el propio contrato firmado entre las partes no establece esa necesidad de llevar a cabo esos procesos, esas disposiciones del contrato pudieran resultar inválidas. No que lo vayan y vaya a provocar que el contrato completo se limpie, pero ya ahí hay un problemita de carácter legal en la norma de contratos que de nuevo está dentro de nuestro Código Civil y está en un montón de otras determinaciones y disposiciones legales en otras jurisdicciones. Así que está bien interesante esa situación. Al final del día está lo que usted y yo vamos a pagar todos los meses de tarifa eléctrica y que pudiera esperarnos en un futuro no muy lejano para poder reconstruir y tener por lo menos un sistema estable. Y me siguen llegando noticias de la República Dominicana, que parece ser ahora mismo nuestra última fuente para tener estabilidad y traer más megavatios a nuestra generación. Y allá está teniendo unos problemas bien chéveres también. Allá la cosa no está chuchupán. Hay un montón de apagones también en la República y por eso están haciendo unas plantas nuevas. Y les adelanto que van a estar mucho más rápidos que las que pudieran estar en Puerto Rico, nada más y nada menos que por los permisos, debo decir. Porque allá no hay que pedir tanto permiso, aquí tienes los permisos estatales, federales y obviamente nos van a pasar por lado nuevamente en la construcción de esas plantas. Que van a estar disponibles para suplir la capacidad y la necesidad que existe allá. Yo no sé. Pero yo pensaría que primero tienen que estabilizar su sistema allá antes de tirarnos para acá el cable. ¿Y cuánto eso va a tardar? ¿Y cuánto va a costar? ¿Y quién lo va a pagar? Y si después que lo pague otro que no sea el gobierno o nosotros en la tarifa, ¿cómo va a recuperar su dinero? ¿En cuánto tiempo y bajo qué condiciones? Todas estas cosas son importantes y van al final del día a lo que es el sistema eléctrico. Mire, varias medidas presentadas ya al trámite legislativo y una de ellas bien interesante porque aquí en la campaña yo troné contra muchos de los alcaldes que decían, estoy chavao, no tengo chavos, pero pásame las escuelas, pero pásame los balnearios, pero pásame los parques. Pero me mandan los chavos que tienen que ver con eso, ya sea de RD o quien tuviera la titularidad de esas instalaciones. Y se presenta una medida por el presidente del Senado para la presencia de estos esfuerzos de sistemas educativos en los municipios. Que los alcaldes puedan abrir escuelas como las hay en San Juan, como las hay en otros municipios como Aguadilla, y escuelas especializadas. Y hay una ponencia del secretario de Educación donde dice, de mi maíz ni un grano, para allá yo no te voy a mandar chavo. Y tienes un problema porque para poder mantener el issue de siempre, ponemos las cosas bien bonitas, las abrimos, cortamos la cinta y después no hay chavo para el mantenimiento. Y entonces, sin chavo, pues los alcaldes no pueden hacer mucho porque ahora mismo tienen el agua al cuello. Esto está interesante. También una medida que tiene que ver con el gas que les detallaré
luego, y el issue de poner detectores de gas. Cuando regresemos, ya está con nosotros aquí el secretario interino del Partido Nuevo Progresista, Raúl Márquez, y hablaremos de estos asuntos y de algunos otros que están ahí para poderlos discutir. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Está aquí conmigo el licenciado Raúl Márquez, secretario interino del Partido Nuevo Progresista. Buenos días, Raúl. Bienvenido nuevamente. Buenos días, Eddie. Muchas felicidades en este aniversario, el primer año. Gracias, y hermano. a todos los amigos que nos ven. Tal vez el ángulo de la cámara no me favorece, pero no estoy dormido ni tengo los ojos cerrados. esa es continuamente un vacilón que sí, es un vacilón que montan. recibo constantemente por los mensajes. Mira, Raúl, especialmente cuando estás fuera del país. De la isla. Abordé este asunto que no es nuevo, lo he traído contigo en diferentes instancias, y es la capacidad de comunicar y de sacar de ciertos aspectos lo que hace el gobernador o la gobernadora en este caso, por razón de que hay unos asuntos que antes de llegar deberían haber sido abordados y no que le caigan en la falda a la gobernadora. En el caso de Estados Unidos con el presidente, lo vemos muchas veces en la figura del secretario de prensa como tal, que hay un secretario de prensa en la Fortaleza. Hay personas a cargo de las comunicaciones. Y está la oficina de comunicaciones también. Que definitivamente en Fortaleza lo hay personas a cargo de las comunicaciones. Y hay un secretario de Asuntos Públicos también. Hay un secretario de Asuntos Públicos, que es el licenciado Irán Torres Montalvo, quien fue secretario del Partido Nuevo Progresista. Y fue jefe de agencia, fue secretario de DACO. Tiene buen juego de pie. Así mismo es. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿han traído ese asunto a discusión en el partido? Ha estado... ¿Afecta políticamente? Ha estado Irán públicamente comunicando, dando entrevistas y expresándose en los medios, ¿verdad? Yo lo he visto activo y yo estoy seguro que él va a continuar haciéndolo en la medida en que estratégicamente el gobierno entienda que él tiene que salir a comunicar y tiene que hablar de distintos temas. Pero podemos partir de que hay que mejorar esa comunicación para que los asuntos no le caigan en la falda a la gobernadora. En todos los temas siempre, Eddie, hay espacio a mejorar. Cuando uno deja de reconocer que puede mejorar, en efecto, deja de hacerlo porque cree que ya está donde tiene que estar. Y sí, definitivamente, yo tengo espacio a mejorar en mi trabajo, en mi oficina, en lo que hago todos los días, y todos siempre tenemos espacio a mejorar. ¿Por qué ha sido tan controversial el asunto de Janet Parra y sigue dando cantazos y no se cierra esa discusión? No necesariamente porque vayan a confirmarla y ya, pero con todos estos asuntos que han sido por sus propias manifestaciones. De hecho, Raúl, porque la cosa del aborto, la cosa de la ley 165 que tiene que ver con, como la gobernadora dijo, hablar de la situación territorial de Puerto Rico, no participar en un mitin político. El asunto de la terminación de embarazo lo traje también. El asunto también de la salida de ella del Departamento de Justicia. El asunto de la revocación o la descalificación del caso de la licenciada Janet Parra en un momento dado y validado por el Tribunal de Apelaciones. ¿Por qué no se ha podido cerrar esa conversación y se sigue especulando y creando intrigas que quizás no existen? Eddie, la posición del secretario del Departamento de Justicia como el secretario de Estado son dos figuras importantísimas en los gobiernos. Y tú me hablas de controversias, pero esas controversias yo no he escuchado que salgan de la boca de senadores o de personas dentro del caucus del Partido No Progresista en el Senado. Pero le siguen diciendo a la prensa que tienen cuestionamientos. Lo que tienen que considerarlo. Bueno, lo que yo sigo escuchando es la prensa trayendo premisas sobre cuestionamientos y sobre controversias. Dicen que son fuentes dentro del Senado. Eso dicen, pero yo no veo el nombre. Yo no escucho al presidente del Senado levantando este tipo de cuestionamientos, no escucho al vicepresidente, al portavoz alterno, a la vicepresidenta, ¿verdad? Yo sí veo al Senado activo. Bueno, ayer estuvo aquí en Justicia el vicepresidente del Senado y me validó de que habían cuestionamientos que tenían que cuadrar con ella, que hablar con ella. Y ella se dará cita hoy al Senado para reunirse alegadamente con el presidente del Senado y me imagino que de alguna manera hablar sobre alguno de estos asuntos. Eddie, en honor a la verdad, el Senado tiene la capacidad, la autoridad de tener cuestionamientos sobre todos los nominados. En efecto, lo han tenido reuniones, discusiones, caucus, y esto es natural de parte del proceso de confirmación porque la legislatura no es un sello de goma y ellos han descargado su función responsablemente. ¿Qué hizo Janet Parra que le ha creado tanta controversia y tanta especulación al final del día? Coincido contigo porque no hay nadie que diga, mira, mis problemas con ella son 1, 2, 3 o 1, 2, qué sé yo, lo que sea. No ha salido nadie a decir. Bueno, yo creo que la relevancia del cargo conlleva un escrutinio más estricto, ¿verdad? Y una evaluación más sofisticada que con otros cargos. No es que no hayan otros que no sean importantes,
pero en el cargo de Yanet Parra representa la posibilidad de que ella se convierta en gobernadora de Puerto Rico. Y eso lo acabamos de ver, ¿verdad? Yo creo que está sensible todavía a esa experiencia y que en efecto... Estabas en la primera fila de eso cuando Yo pasó. estaba en primera fila cuando pasó. En efecto, fui secretario de Estado posteriormente con la gobernadora Wanda Vázquez. Así que yo creo que todavía estamos sensibles con esa experiencia. Mira, después del huracán María, las temporadas de huracanes no son iguales, los anuncios de huracanes no son iguales y aprendemos de esas experiencias, ¿verdad? Pues yo creo que en efecto el Senado está reflejando el haber pasado por una experiencia en el pasado, ¿verdad? O el haber tenido esta experiencia y sin lugar a dudas estos puestos van a estar sujetos a un escrutinio un poco más estricto, más sofisticado y a una discusión más extensa. Eso no significa que hayan problemas, eso no significa que no la vayan a confirmar, eso no significa que no la vayan a considerar seriamente, pero en efecto van a brindarle la atención y el cuidado, la consideración seria que requiere. Licenciado, el que ella haya sido tan crítica a su salida del departamento de justicia de Domingo Emanueli, diciendo que se fabricaban casos y todo ese tipo de situación, ¿le preocupa? A mí no me preocupa, Eddie. Ella tiene que presentarse, la secretaria de Justicia, la honorable Yanet Parra, tiene que presentarse ante el Senado y dar las explicaciones, convencer a los senadores de que en aquel momento que ella actuó de esa manera se justificaba o requería que ella actuara de la forma en que actuó y explicarles. Y yo estoy seguro que ella lo va a hacer de forma satisfactoria y va a terminar siendo confirmada sin faltarle respeto a los senadores, sin hablar con ellos, ¿verdad? Pero es que yo estoy convencido de que este es el proceso correcto de lo que están llevando a cabo y que esto no es más que el reflejo de una seria consideración concienzuda, ¿verdad? Pausada de los nombramientos de la gobernadora, que no se deben a animosidades, ni a personalismos, ni a agendas ocultas. Pero evidentemente la coloca en una posición difícil, no podemos tapar el sol con la mano tampoco. Bueno, es que... Porque muy poca cosa ha cambiado en ese departamento, ¿verdad? Ha salido gente, ha llegado gente nueva quizá, pero quizás la van a confrontar con cuánto ha cambiado ahora que usted la dirige o cuánto pudiera cambiar, a quién va a sacar, a quién va a mover, a quién le va a dar responsabilidades. Esas son preguntas válidas. Serán preguntas válidas que ella tendrá que contestar y es parte de los retos que tiene la secretaria Yanet Parra, no lo sé, lo dudo, lo pongo frente en duda, al Departamento de Justicia. Yo creo que la licenciada Yanet Parra tiene la capacidad de poder distinguir entre lo que puede ser su opinión o lo que puedan ser los prejuicios que ella tenga y lo que ella tiene que hacer por el gobierno de Puerto Rico. Hay otros nombramientos que quizás puedan ser controversiales, como el del Departamento de Recursos Naturales o el de Salud. Es algo que van a tener que decidir y determinar los senadores, ¿verdad? Yo no puedo hablar con ellos. ¿Qué te dice tu olfato político? Bueno, mi olfato político dice que definitivamente van a haber nombramientos que van a tener un poco más de controversia que otros, ¿verdad? Mi olfato político dice que los senadores están allí para apoyar la gestión de gobierno de Jennifer González. ¿Le van así a lo han colgar uno a la demostrado. gobernadora nada más para dejar de saber que ellos mandan? Yo no creo que eso sea un factor decisivo le pasó a en este Senado. Le pasó a Ricardo Rosselló. Sí, ¿Por qué pero no le va a pasar a la gobernadora? Este es un Senado que yo he visto que tiene mucha capacidad, muy maduro. Es la tercera presidencia de Tomás Rivera Chatz. Él ha aprendido de experiencias pasadas, yo lo he visto. Y yo creo que no hay espacio aquí para colgar a alguien simplemente para demostrar quién manda. Y usted podrá tener todas las controversias que quiera por desconocimiento muchas veces con el senador Tomás Rivera Chatz. Pero en mi experiencia propia, y tú lo sabes porque lo he conversado contigo, cuando mi injusticia en un nombramiento, él fue el único que se paró a defenderme y eso se lo agradeceré siempre y siempre se lo recuerdo. Más allá de esto, y para culminar con el asunto de los nombramientos, o con lo que pudiera, esta concentración de poderes entre el secretario de la Gobernación y la secretaria de Estado, ¿entiendes que hay preocupación porque sea demasiado, más allá de lo que puedan hacer los secretarios, revertir posiciones de ellos, y se le siguen sumando ahora es la líder de la eficiencia, la secretaria de Estado también, y va a buscar agilizar procesos, que era un esfuerzo que tú hiciste de tu Secretaría de Estado también, sí, por mirar los reglamentos, cosas viejísimas que hay ahí que pudieran agilizarse con tecnología y demás. Se está colocando la vara muy alta. Mira, estatutariamente esta es una obligación del Secretario de Estado y esta es una posición importante que
que definitivamente tiene que encargarse de este tipo de proyectos, porque el secretario de Estado tiene la autoridad de citar a los jefes de agencia, de sentarlos y de... Es un poco como Chief of Staff también, funciona como un poco secretario. Bueno, y el secretario de Estado es el jefe del gabinete, ¿verdad? Y es el que sustituye al gobernador y surge su autoridad de la Constitución y del Código Político. Y a mí me parece que es adecuado que sea ella, la secretaria de Estado, Verónica Ferraioli, quien ejecute este tipo de iniciativas. Tienen de parte de la demasiado poder. gobernadora. ¿Eso preocupa a más de uno? Eddie, la gobernadora tiene plena confianza en la secretaria de Estado y en nuestro secretario de la Gobernación. Y si ella confía en que ellos son los recursos adecuados para hacer este tipo de trabajo, yo confío en ellos. Cuando regresemos vamos a hablar un poquito de los asuntos de energía y el tostón que hay y algo que hablé ahorita de también cómo trabajar con el asunto que parece una legalidad a los reglamentos federales. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, dialogando con el licenciado Raúl Márquez, secretario interino del Partido Nuevo Progresista. Raúl, y más allá de los nombramientos y cómo está funcionando y si está operacional o no, que lo hablábamos la semana pasada acerca de la entrevista que se le hizo al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, hay unos asuntos de energía que fueron punta de lanza en la campaña electoral, determinar con el contrato de Luma, entre otras, y poder accesar ese dinero que ahora pudiera estar hasta en riesgo. Y hay el plan fiscal que se modifica a raíz de una orden de la juez Taylor Swain de la semana pasada, y se presentan unos hallazgos que tienen que ver con el pago de deuda, con el pago de las pensiones, también con los dineros para hacer la modernización y la operación que se requiere del sistema. Y se habla de sacar y de buscar de otras fuentes del gobierno para pagar por alguno de estos gastos o costos y de alguna manera eso va a incidir en la tarifa y pudiera afectar políticamente a una administración que está acabando de empezar. ¿Cómo ves este asunto? Pues yo creo que la juez estuvo escuchando a Jennifer González durante la campaña. Criticaron mucho a la gobernadora durante la campaña cuando ella propuso utilizar parte del dinero que está en reserva y parte del dinero que ha ahorrado el gobierno de Puerto Rico para impactar esta deuda de energía eléctrica de los bonistas de forma tal que la carga no cayera toda en el pueblo. Y precisamente es lo que está proponiendo la juez y lo que he leído que es consistente con las propuestas del director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero aún siendo los 2.600 millones que se propusieron, ¿verdad? Y que estuvo muy cerca de concretarse, sacar eso de otra partida del gobierno va a crear algún resentimiento. ¿Dónde lo van a sacar? ¿De los municipios? ¿Van a hacerle otra derrama a la suscripción conjunta? ¿Lo van a sacar del fondo? Renunció Noé Marcano por fin, vio la luz. Renunció. Bueno, la gobernadora había sido clara en quién es su nominada para administrar el fondo, la señora Enid Ortiz. La Junta estaba clara. El único que no estaba claro es el próximamente exdirector del Fondo de Seguro del Estado. Pero ya estamos claros y ya va a comenzar la nueva ¿Un buen administradora. PNP, un buen estadista? Es un buen PNP, es una gran persona, una buena persona. Fue buen alcalde. Fue buen alcalde también, fue buen alcalde. Mira, pero volviendo al asunto. Cortés no quita lo valiente. ¿De dónde sacamos esos 2.600 millones para ofrecerlo? Mira, aparenta ser que la autoridad puede pagar los 2.600 millones, ¿verdad? Conforme a lo que he leído por las expresiones del director de la Junta. Habría que subir 10 chavos a la tarifa de 24 horas. Por otro lado, ¿sabes que desde que comenzó el pleito de la quiebra de Puerto Rico de Promesa, no hemos estado pagando ciertas obligaciones y que hay un dinero que mantiene el gobierno de Puerto Rico en caja, ¿verdad? Que son sumas O sea, que parecería histórica. Entonces que lo que dijo la gobernadora, vamos a sacar los chavos, lo pagamos adelante y salimos de eso y no nos prometemos a 35 años con intereses. Bueno, la propuesta de ella era pagar parcialmente este dinero para mitigar cualquier cargo que fuera a recibir el pueblo, ¿verdad? Porque está en contra de que el pueblo se subiera la factura dramáticamente y que sufrieran, ¿verdad? Nuestra clase media, nuestra clase baja y nuestros negocios. Así que es una Raúl, combinación de factores. ¿Cómo le explicamos al marciano que acaba de llegar, acaba de aterrizar, que tenemos 18.000 millones en una cuenta del gobierno federal, alegadamente todavía, y no nos han quitado nada? ¿Y por qué tenemos que estar subiendo la tarifa para reparar y para reconstruir si hay dinero federal para eso? Bueno, es parte de la propuesta de la gobernadora. No
aumentar la tarifa. Pero ¿por qué se está hablando de aumentar la tarifa si hay dinero federal para reparar todo? Eddie, porque son distintas propuestas, son distintas mentes que están trabajando para atender la situación y distintas personas van a llegar a distintas conclusiones, van a hacer diferentes propuestas. ¿Pero tú crees que la Junta no sabe que hay 18 mil millones lo importante de aquí, para eso? Lo importante de aquí es la posición de la gobernadora y lo que ella va a impulsar, que es utilizar del dinero que tenemos, agilizar el gasto de los fondos federales que tenemos, ¿verdad? Que ha estado allí congelado, pero sin repito, utilizar. La Junta de Supervisión Fiscal, que es nuestro representante ante esa quiebra bajo el título 3, parece abstraerse de que hay 18 mil millones de dólares para la recuperación y la reconstrucción del sistema eléctrico. ¿Por qué eso no aparece ahí? Y hay que ir a aumentar la tarifa a 6, 7 chavos para una cosa o 10 chavos para la otra. Pues yo creo que la Junta lo sabe. Yo creo que la Junta lo sabe, está consciente, pero está impulsando la discusión de distintas ideas para resolver este asunto, ¿verdad? Nuestro gobierno no está, nuestro sistema de gobierno no está hecho para que una sola persona proponga todas las soluciones a los problemas de la isla. Nuestro gobierno está hecho... Es que nuestro gobierno no es nuestro gobierno. Nuestro gobierno está hecho... Es un proceso de quiebra federal que se inventó bajo esa ley de promesa que tú conoces muy bien y la moratoria que hemos tenido, como muy bien lo trae, y el repago de esa deuda que ahora se complica porque hay una sentencia del Tribunal Apelativo de Boston diciendo que puedes cobrar los 8 mil millones con penalidades y recargos. Fíjate, Eddie, que si fuera que no hay espacio de discusión, pues hubiesen impuesto aquí una junta que va a tomar todas las determinaciones y se acabó. Pero ese no es el caso. Por encima de la hay legislatura, espacio para discusión, por encima de los ha gobernadores habido mediaciones, ha habido, ¿verdad?, distintos procesos. Ha intentado ir por encima también y ha sido revocado por el tribunal. ¿En cuántas ¿verdad? instancias? Así que aquí hay espacio. ¿Cuántas instancias en más instancias ha sido revocado que en instancias que ha prevalecido. Te traigo el ejemplo de los bonos, te traigo el ejemplo de los despidos, te traigo el ejemplo del retiro, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha prevalecido el gobierno en su discusión, en su posición? Así que nuestro sistema promueve que hayan discusiones y que la solución a los problemas salga de muchas cabezas y de ese debate. Sin contestar, a mi juicio, como yo lo veo. Y es que si ellos hablan de fondos federales y en el mismo plan están hablando de pago de deuda, pudiera interpretarse por más de una persona allá de que se está utilizando dinero federal para el pago de la quiebra. ¿Por qué? Porque si bien, no, es que ese dinero yo lo voy a utilizar para cambiar los postes o los transformadores. Ajá, pero ese dinero de pago de postes o transformadores pudiste haberlo pagado con la tarifa. Y si entonces, para no subir la tarifa, tú utilizas los fondos federales, pudiera haber un wash ahí y en efecto, en la práctica, estás pagando la deuda de los bonistas con dinero federal, lo cual es un no brutal porque parecería un bailout, ¿o no? Bueno, la propuesta de la gobernadora no es utilizar el dinero de la reconstrucción de nuestra red eléctrica para pagar la deuda. La propuesta de ella es utilizar parte del dinero que tiene el Departamento de Hacienda en reserva o que ha ahorrado durante todo este proceso. Tú tienes 2 obligaciones y 2 fuentes de ingreso. Si para la obligación de la reparación utilizas el dinero de la tarifa o utilizas el dinero del Fondo Federal, debo decir, y entonces para no aumentar la tarifa o para alguna otra cosa, utilizas entonces los dineros. Y hay una confusión, porque al final del día es dinero que tenemos disponible, ya sea por el ingreso que tenemos de la tarifa o el ingreso de los fondos federales. Y pudiera haber una interpretación, yo creo que tienen que estar de acuerdo conmigo. ¿Podría alguien estirar el chicle hasta allá? Porque ha pasado anteriormente. Y está del gobierno de Puerto Rico. La crisis de los bancos cuando hubo, la crisis hipotecaria. Hacer las propuestas como lo ha estado haciendo para evitar precisamente el impacto directo a nuestros ciudadanos, a nuestros comercios. ¿Se va a cancelar el contrato de Luma o no? Se va a cancelar, lo ha dicho la gobernadora, es una promesa de campaña. Lo de la generación, para eso está Josué Colón ahí también. Porque fíjate, Eddie, no es solo cancelar el contrato, es cancelarlo y tener una transición ordenada de forma tal que no nos impacte en un servicio esencial, porque el servicio de energía eléctrica no solo es importante en tu casa, es importante para todos nuestros comercios. Empresas y las industrias. Las empresas, correcto, las industrias, la manufactura, que es nuestra... A tu juicio de lo que has examinado, yo creo que la frecuencia, la duración del servicio, de la interrupción del servicio, debo decir, es suficiente como punta de lanza para comenzar esa discusión de cancelación. Pero pudieran haber otros asuntos adicionales, como este que acabo de traer hoy, de que no hay una disposición en el contrato entre Luma y Puerto Rico para propósitos de la utilización de empleados de las matrices y filiales que deberían, según la reglamentación federal, ir a competencia y no autoconvocarse y autocontratarse ellos mismos. Y es lo que detalla FEMA.
y ellos van a ir a pelear contra FEMA. Buena suerte con eso. Buena suerte peleando con el gobierno federal. Pero tengo que ir más allá en ese análisis, Eddie. Y es que los contratos tienen que ser conforme a la ley, la moral y el orden público. Y si no, se tienen por no puestas esas cláusulas. No es que se invalida el contrato completo. El contrato tiene que ser conforme a la ley. Y aquí hay disposiciones tanto federales como estatales que afectan el contrato, que no tienen que estar expresas en el contrato porque el conocimiento de la ley se presume, ¿verdad? Y la ley es pública y ellos deben conocer el momento de contratar. Tenemos también... Esto se tarda mucho, Raúl. Va a ser un problema político. Se va a convertir y recalco el aspecto político porque tú eres secretario del partido, ¿verdad? Además de todas las funciones que has desarrollado en tu carrera profesional. Pero o sea, esa fue la promesa número 1 de la gobernadora. Todo el mundo lo estaba prometiendo y el pueblo abiertamente le creyó a la gobernadora en que iba a terminar con Luma. Era el issue número 1 de la campaña, fue una promesa de la gobernadora y yo te aseguro que ella está dando los pasos necesarios para cumplir con ella. ¿Cuán pronto pudiéramos ver eso? Ahí está el nombramiento de Josué Colón y yo sé que él está trabajando todos los días para darle resultados a la gobernadora y que ella cumpla con su promesa. Hay una resolución del Partido Popular Democrático en el Senado para enviar la notificación de cancelación. No hay pasos posteriores, pero la notificación de la cancelación del contrato. ¿Por qué mínimamente eso no se ha hecho? Este contrato se va a cancelar tan pronto pueda haber una transición ordenada donde se garantice el servicio esencial a nuestros ciudadanos y a nuestros comerciantes, Eddie. El secretario de Corrección, ya para culminar, ya encontró cómo cancelar el contrato de Physician y qué les va a levantar. El secretario de Corrección tiene una instrucción con relación a ese contrato y yo estoy seguro que él, al igual que Josué Colón, está trabajando. Se le fue el avión cuando dijo lo voy a cancelar, pero no sé por qué, ni quién viene detrás. Bueno, están en un proceso de transición y él va en ese proceso a conocer los fundamentos por los cuales debe cancelar el contrato. Raúl, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Te espero la semana que viene. Raúl tiene el compromiso de estar con nosotros todos los miércoles. Todos los miércoles vamos a estar aquí a las 6:30. Para abordar todos estos asuntos de gobierno que ineludiblemente tiene incidencia política. Así que agradecido, hermano. Gracias a ti. Cuando regresemos, ya está por ahí el exalcalde de Comerío y ahora senador del Partido Popular Democrático y también presidente de la Comisión de Asuntos Municipales. Y hay una propuesta ahí que ayer el secretario de Educación bajó caliente y dijo, nah, con mis chavitos no cuenten, las escuelas que las financien los alcaldes si quieren hacerlo. Y hablaremos sobre otros asuntos también de la delegación. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Me acompaña el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y senador. Ándale. ¿Ah? ¿Me equivoqué? No, va bien. Y senador del Partido Popular Democrático, sí, hay senadores del Partido Popular Democrático, este cuatrenio, el buen amigo y exalcalde de Comerío, Josian Santiago. Buenos días, Josian, bienvenido. Buenos días para ti, buenos días para toda la audiencia que nos escucha en la radio y que nos ve por televisión. Saludos a todos. ¿Hay fiscalización de parte del Partido Popular en el Senado de lo que está haciendo este gobierno, esta administración? Todos los días. Mi presencia aquí hoy es parte de ese proceso porque hay que estar en los medios de comunicación llevando el mensaje. Lo hacemos en el hemiciclo, lo hacemos en conferencias de prensa, lo hacemos requiriendo información como lo hicimos a Luma, peticionándole, ¿verdad?, dónde está la situación con los trabajos de reparación del sistema, del desganche. Toda esa información la compartimos el pasado lunes en una conferencia de prensa con una información que nosotros entendemos es un gran escándalo, lo que se está gastando por un desganche que no se está haciendo. Hoy sale una información acerca de los costos de alojamiento y transportación de empleados. Una barbaridad. Hablábamos acerca también de el cantacito que les dio FEMA y les dijo deja de hacer eso, de contratar a sus propios empleados en la matriz. ¿Esto está atado de alguna manera a esos recursos que están buscando o que utiliza Luma actualmente? Bueno, yo lo que te puedo decir es que esta es un área que a nosotros lo que nos preocupa es la poca fiscalización que está habiendo del Estado a lo que está haciendo Luma en el uso de estos fondos federales. Sí, estás hablando de que se han gastado más de 50 millones de dólares en gastos de hotel para estas brigadas que vienen de afuera cuando sabemos que hay una gran cantidad de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica reubicados en otras agencias de gobierno donde están subutilizados y que entonces estemos malgastando un dinero que es tan importante para la recuperación del sistema. ¿Estamos ante una emergencia del sistema eléctrico? Estamos ante una emergencia, estamos próximos a una nueva temporada de huracanes y el desganche a este momento, según el informe que nos entregaron, solamente se han despejado 72 millas. 72 millas a un costo nada más y nada menos que de 12.9 millones de dólares. O sea, eso un cálculo que está cerca de los $200,000 por milla.
por milla. Mira, yo te voy a decir una cosa, si hubiesen escuchado el reclamo que le hicimos los alcaldes, el planteamiento en su momento, cuando yo era alcalde de Comerío y como parte de la asociación y federación, los municipios pueden colaborar en el desganche. Eso es un trabajo que se puede realizar con brigadas municipales a un mucho menor costo. Tú me das a mí $180,000, que es lo que le están dando por milla a Luma, y yo despejo el pueblo completo. ¿Cuántos no se pudiera Pero tiene economizar? que venir acompañado de dinero. Bueno, claro, No tiene la que estar el responsabilidad dinero. sin el No, dinero. estamos De hablando eso del vamos a dinero. hablar ya mismito Lo podemos también. hacer lo podían hacer los municipios por mucho menos dinero. Así Senador, que, pero al final del ¿dónde día, anda? el trabajo hay que hacerlo. Y Claro. así venga el marciano y aterrice, y sea quien claro, lo hace. Claro. Eso hay que hacerlo. Obviamente hay que fiscalizar el costo y tiene que estar dentro de los parámetros, porque si no, el problema se lo buscan ellos mismos. Yo pensaría que ellos saben que si hacen cosas contrarias a la reglamentación federal, no les van a reembolsar el dinero por parte de FEMA, que es lo que le están diciendo. Estamos claros, pero mira estas cantidades. Hay 4 compañías ¿De contratadas. dónde sale esa información? Va a empezar De por ahí. Luma. Este es un documento de Luma. ¿Y provisto cómo lo por Luma consiguieron? al Senado. Un requerimiento de información que se le hizo, Ok. que lo peticionó la delegación del Partido Popular, que lo aprobó el Senado y que se sometió a Luma. Ellos respondieron luego de insistir. Y mira estas cantidades. Estamos hablando de que en 4 compañías, $1,200 millones para el despeje de vegetación. Dios mío, 1,200 millones, 488 millones en una compañía, 488 millones a otra. O sea, son unas cantidades exorbitantes por un trabajo tan simple. ¿Y esas compañías de dónde son? ¿Las han buscado? No, esa información pues hay que trabajarla ahora, seguro que sí, para ver quiénes son, pero la realidad es que no es aceptable. Porque ahí se derrotaría entonces lo que dice FEMA de que no lo llevaron a competencia o que son solamente empleados. Es correcto, y que gobierno mire para el otro lado y que no estemos fijando las prioridades. Se comprometieron con que iban a trabajar este problema de Luma y todavía no vemos acción. Pero la realidad es que si no hay generación y estabilidad en la generación, no hay nada que transmitir a través de esas líneas. Bueno, pero hay que comenzar el proceso. Nosotros presentamos legislación para colaborar entonces con el gobierno para que hiciera buena la promesa que hicieron durante la campaña. Echaron hacia un lado la propuesta que le hizo la delegación popular y todavía no vemos esa acción concreta. propuesta, de lo que tengo entendido, senador, es una notificación para culminación de contrato. Es correcto. Pero no establece, que comience el proceso. Pero no establece qué va a pasar después. Bueno, ¿Quién va a ser la entidad que sustituya a Luma? Que comience ni el cómo se va, proceso. ni tampoco determina cuáles son las disposiciones que se violentan para la cancelación de ese contrato, lo cual es súper importante. Sí, hay mucho que ver, tiene sus condiciones legales, de una discusión que se tiene que dar, pero por el otro lado, como decía la propuesta que hizo el Partido Popular en la campaña, estamos hablando de que lo que se va sería la dirección, la gerencia de esa agencia. Todo el resto del personal puede continuar trabajando y en ese sentido la Autoridad de Energía Eléctrica que existe puede controlar esos procesos, en lo que entonces finalmente se define cómo será un nuevo administrador para la autoridad. El contrato de Luma es un contrato transitorio, todavía no se ha firmado lo que le llaman el contrato grande, y no es transitorio, es tiene ya mismo me acuerdo, Sí. pero está subeditado a que se resuelva lo de la quiebra, que parece que está complicadísimo, y si encima hay que pagar las pensiones, hay que pagarle a los bonistas y también hay que realizar unos cambios significativos en la operación y el mantenimiento de las instalaciones, ¿se va a meter la luz a 40 chavos el kilovatio hora? ¿No lo tuvimos algún tiempo? Esas son las preocupaciones que tenemos y que tiene el pueblo y que llama la atención el hecho de que ante todo ese escenario tan complejo que tú estás planteando y que se discute día a día, ¿qué es lo que ha hecho esta administración desde que llegó? Solamente han presentado 3 proyectos legislativos. La gobernadora cuando fue electa, no cuando juramentó, cuando fue electa, dijo 2 cosas. Cuando yo juramente el día 2 de enero voy a tener mi equipo completo. Hay más del 40% de las agencias de gobierno que todavía no tienen dirección. Y cuando un Partido Popular refundado. Número dos, dijo ella en aquel momento, cuando comience la Asamblea Legislativa va a haber un paquete de medidas para hacer realidad el plan de gobierno que yo presenté en la campaña. Han presentado 3. Y que se haga con sentido de urgencia. Han presentado solamente 3. Una con el tema de la parguera, que sabes tú las consecuencias que eso tiene. Y 2 de energía. El de los estándares el de la carbonera, que ahora dice la empresa que administra aquello allí, que no es posible extender, como plantea la gobernadora, la actividad en esa ¿cómo se llama? En la estructura que montaron allí en esa carbonera en Guayaba. Que parece ser lo más barato que tenemos hasta ahora. Y entonces tú tienes unos temas como estos que estamos discutiendo que no se están atendiendo y uno dice, pues, ¿cuáles son las prioridades?
Veo a la gobernadora dando la mano, saludando allí en el Departamento de Hacienda a los ciudadanos que están en turno. La veo visitando otros lugares como si estuviera en campaña. La campaña pasó, gobernadora. Hay unos asuntos que hay que atender con premura y ese es el reclamo que le estamos haciendo a nombre del pueblo, que es como nos corresponde hacer. Senador, la gobernadora habló en campaña no solamente del sistema eléctrico, habló de una reforma contributiva, una reforma de permisos, infraestructura y construcción. Ha estado haciendo anuncios recientes y nombrando comités en cuanto a eso. Ustedes como delegación han denunciado ciertas cosas. En un nuevo Partido Popular refundado por la figura de Pablo José Hernández Rivera, se ha hablado del centro y que todos caben y que vamos a tener conversaciones. Han denunciado qué alternativas ustedes tienen para ofrecerle dentro de ese nuevo centro calientito que caben todos y pueden regresar todos al Partido Popular. Bueno, estás hablando de la reforma contributiva, pues lo primero que tiene que haber es que se presenten los proyectos para nosotros poderlos analizar. Nosotros con mucha responsabilidad. Pero ustedes como delegación y como partido, ¿qué plantean presentar como opción? Bueno, una vez se presenten los proyectos, nosotros van a reaccionar a la reaccionaremos. de él. Claro. Pero no tienen ninguna que puedan presentar antes de la de la administración. Bueno, pudiéramos hacerlo, pero ¿qué posibilidad tiene cuando somos 5 y ellos nos aplican la regla 19 cada vez que están discutiendo proyectos? O sea, no tenemos posibilidad de que haya aprobación de proyectos de iniciativa nuestra. Nosotros, yo creo que una de las cosas... le presentas al... Claro, no, hay asuntos que... Yo estoy aquí parado y tengo esta propuesta, no me la quieren considerar, pero esta la presenté yo y claro. Ya. You stand for pero something, ese tema en particular que lo estableció como prioridad fue el programa de gobierno del PNP y de Jennifer. Ya. Así que son ellos los que tienen que presentar el proyecto. No, y nosotros y la con realidad mucho es que ellos gusto ganaron y ganaron contundentemente, así que la responsabilidad, ¿verdad? Claro, es de ellos. Ellos son los que establecen política pública, nosotros estamos allí para fiscalizar, para velar por lo que se presenta, no sea meramente porque tienen una supermayoría y todo lo que diga yo es lo bueno. Senador, este tema lo he hablado con usted anteriormente, lo hablamos durante la campaña, y es que le decía que había muchos alcaldes que ya decían que tenían problemas complicados de sus finanzas municipales y que aún así hablaban de reclamar parques, balnearios, escuelas inclusive, y se lleva a cabo una propuesta por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, para propender a esos sistemas educativos paralelos, como se llama, en los municipios. Pero que eso, como otras responsabilidades, deberían estar acompañados del dinero mínimamente para el mantenimiento de esas plantas físicas que ya existen, no es crear algunas nuevas. No obstante, y redirigir los recursos para eso, el secretario de Educación parece en su ponencia dar al traste con esta iniciativa porque dice, yo no voy a pasar para allá los chavos porque para empezar, OMEP no tiene el presupuesto para ese mantenimiento. Esa me estuvo complicada porque yo pensaría que si el plantel ya existe, no es que se va a hacer una planta física nueva, debería estársele dando mantenimiento o no. Bueno, ¿Dónde va eso? Déjame... hay una escuela especializada ya en Comerío, sí, ¿verdad? Sí, la hay especializada en béisbol. Con mucho éxito. Pero déjame mucha controversia que tuvo también. Sí, también. Déjame aclarar en primer término el asunto de la problemática de la situación económica de los municipios, la situación fiscal. En efecto, eso es un asunto muy delicado. De cara al 1 de julio, cuando comienza el próximo año fiscal, vas a tener municipios, sobre 20 municipios, están perdiendo entre el 40 y el 60% de su presupuesto con la eliminación total del fondo de equiparación. Hay una crisis ahí y de hecho en la comisión que yo presido hemos establecido lo que ya hemos llamado la agenda urgente, que hay que buscarle alternativas a cómo vamos a enfrentar ese problema y ayudar a que esos municipios puedan mantener los servicios esenciales a su gente. Pero dado ya ese asunto, ese es uno, ok, pero entonces, ¿cómo entonces estoy buscando más responsabilidades que van a ser de mi propio, o sea, yo alcalde electo en un municipio, entonces me estoy buscando más fuerte para mi fundillo? No, el proyecto, en primer término, porque me van a venir a reclamar a mí. No, el primer término no es una iniciativa de la Comisión de Asuntos Municipales, este proyecto que se está discutiendo. Lo tengo claro. Es uno de los 100 proyectos que presentó el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que se refiere entonces a nuestra comisión y tenemos la obligación de evaluarlo y de responder positiva o negativamente al proyecto. Y le estamos pidiendo la opinión al Departamento de Educación, Asociación de Alcaldes, Federación, Movimiento Sindical. ¿Pero se está trabajando en su comisión? Se está trabajando en nuestra comisión. Ayer comenzamos, fue la primera vista pública. Tuvimos en este momento al municipio de San Juan, habíamos citado también al municipio de Caguas, de Carolina, que ya tienen experiencia, claro. Pero el proyecto deja claro, no es que todavía no adjudico, ¿verdad?
finalmente la posición que va a tener la comisión, pero te puedo adelantar que el proyecto no necesariamente dice que tienen que ser todos los municipios. Establece claramente que aquel municipio que tenga la capacidad económica para poder establecer un sistema de educación municipal, que así lo haga. Pero esa capacidad económica depende de quitarle fondos al Departamento de Educación. No. ¿O reapropiarlos en el presupuesto? No, define el proyecto que sería que se determine la cantidad que se invierte por estudiante en cada municipio y que la aportación que el Departamento de Educación va a hacer a la escuela municipal que se establezca no exceda de 1/3 parte de lo que invierte el departamento por estudiante en ese municipio. ¿Y eso no es una reapropiación de los fondos del Departamento de Educación? Lo que pasa puede es que, llamar como usted quiera, pero al final del día en la práctica le está quitando un chavo de educación para dárselo al municipio, ¿o no? No, porque ¿de dónde salen los estudiantes que van a esa nueva escuela municipal? Del Departamento de Educación. O sea, lo que está pasando es que pasa un estudiante de aquí a este otro lado. Ajá. Así que yo lo estaba utilizando para atender al estudiante. Pues le está moviendo el dinero del Departamento de Educación al municipio. Y no es que haya pero es por estudiante, así que no hay una diferencia. Y porque ya tú no lo vas a atender, y ya tú no vas a atender ese plantel, y ahora lo va a atender este otro, pues es justo que eso se haga. Claro, pero entonces, es transparente. ¿Cómo podemos justificar el reclamo que hace el secretario de Educación en su ponencia? Bueno, el secretario lo que establece es que existe ya un modelo, hay una ley que se aprobó para las escuelas alianza y que se le concede prioridad a las propuestas que presentan los municipios. Por tanto, plantean que la ley no es necesaria. Porque bueno, hay de alguna manera, hay quien la llama de esa forma. Las escuelas alianza proveen para que los municipios también presenten propuestas. ¿Eso no es una privatización de la educación? Yo creo que pero es que estamos hablando de que serían los municipios los que la administren. En vez de un ente público, sin fines de lucro, es otro ente público. Claro. Y el proyecto define que es con la intención de que en cada región, en cada municipio puedan identificarse proyectos particulares y darle atención porque tienen un potencial de desarrollo. Entonces, hablamos de que si un municipio es costero y quiere desarrollar una escuela que esté enfocada en la pesca, si es un municipio de montaña y quiere desarrollar un proyecto enfocado en agricultura, etcétera. Como nosotros tenemos el especializado en béisbol, por lo que puedo interpretar, buenos resultados y tuvieron problemas para conseguir una buena instalación y finalmente lo consiguieron cuando se metió presión pública, porque hay que decirlo. Pero déjame aclarar que aunque el Departamento de Educación presentó ese escrito donde objetan el proyecto, también manifestaron allí que están dispuestos a presentar enmiendas para entonces ellos evaluar esa posición de rechazo al proyecto. Pero si esos planteles, ¿verdad?, han tenido no los mejores resultados y se están teniendo mejores resultados en las escuelas especializadas, a pesar de que son poquitas y quizás sea injusta la comparación de todo un sistema, los currículos y demás, me parece que usted está de acuerdo con la medida, por lo que debo interpretar. Bueno, vamos a partir de ahí. Como te dije al principio, hay que esperar, ¿verdad?, las ponencias de cada una de las personas que han manifestado interés y organizaciones. ¿Qué va a decir el Departamento de Hacienda? Además, somos 12 los integrantes de la comisión, tengo que ver cuál es el parecer de los demás integrantes. Pero lo que sí te puedo decir, yo fui alcalde 24 años. Correcto. Todo lo que sea para fortalecer a los gobiernos municipales va a tener mi apoyo. Así que si este proyecto... Pero ese es mi punto de partida, senador, porque me parecería que pudiera muy bien en principio, en papel, empoderar inclusive a los alcaldes, porque verdad, esa responsabilidad ciertamente está más cercana, hablando de descentralización y de todas esas cosas, pero los pudiera debilitar también. Eso no viene acompañado de los recursos. No se obliga a todos los municipios. Cada municipio tendría que evaluar. Claro, pero yo lo acojo y de momento en el camino me doy cuenta que no era como era y entonces... pudiera crearle un problema al alcalde también. Y el propio departamento evaluará si ese municipio tiene la capacidad para poder transferir ese tipo de ayuda que se está estableciendo en el proyecto. El Consejo de Educación Superior tendría que evaluar el currículo y el sistema que está montando ese municipio. O sea, aquí hay todos unos procesos. No creo que el privar a unos municipios que tengan la capacidad sea lo correcto. Si existe, la experiencia de San Juan ha sido muy exitosa, en Carolina, en Cagua. Bueno, pues si ellos pueden con este proyecto fortalecer ese desarrollo educativo en sus municipios y es una buena oferta y esto no compite, es un complemento con el Departamento de Educación, pues ¿por qué rechazarlo? La mayoría del presupuesto consolidado del Departamento de Educación viene de fondos públicos. La regulación federal permite, me parece, ¿verdad?, lo último que he estudiado, no sé cómo venga la política pública ahora, permite y fomenta inclusive este tipo de institución, ¿me equivoco? Sí. Sí. O sea, que no habría problema con... No hay problema. Incluso las escuelas municipales pueden por su cuenta también buscar fondos federales para... Pudieran haber fondos adicionales para ese financiamiento. Sí. Y privados también.
Y la cosa del mantenimiento, que lo reclama como que a lo último ahí el secretario, de que si OMEP no tiene los chavos, esa me creó curiosidad, porque es que debería estársele dando mantenimiento actualmente. Pudiera ser reflejo debería ser la más difícil, la más fácil de Pudiera ser superar. reflejo de una confusión cuando analizan el proyecto. Fíjate que la escuela le establece el municipio, será en alguna estructura del municipio o en alguna que pueda negociar con el Departamento de Educación. Por eso. Esa escuela cerrada. Y ese plantel debería tener, a la fecha, un dinero asignado para su mantenimiento, ¿o no? Bueno, la que está cerrada no, ya no la tienen. Ya no lo tienen. Ya no lo tienen. Lo que se establece es que si el municipio tiene la capacidad para coger esa escuela, ponerla en condiciones, el proyecto provee para que si el Departamento de Educación identifica fondos que pueda transferirle al municipio para ayudarle en ese mantenimiento, en esa reparación, pues se puede hacer. Senador, en el término de las escuelas, y es la realidad también, y va a la situación fiscal, y la renuencia o el obstáculo particular que ha habido para las escuelas Alianza, es que no se pueden traspasar, como muchas veces se promueve o se intenta hacer, porque responden a la capacidad prestataria que tuvimos, y hasta que no se resuelva la quiebra o se termine de pagar la deuda, esos planteles inclusive están como garantía de esa deuda. Mucha gente no lo sabe, pero es la realidad. ¿Cuánto pudiera eso ser obstáculo también para una municipalización del sistema escolar? No lo creo, no creo que se complique. ¿No se traspasaría? No se complique, estamos hablando, en este caso, no es que estamos hablando... el Departamento de Educación, la titularidad. Sí, pero no es que estamos hablando de las escuelas que están funcionando. Estamos hablando de estas estructuras abandonadas que ya no cuentan, como decimos en el campo, ni pa' pool ni pa' banco. Por algo se empieza, pero pudiera entonces más adelante. Y que se han convertido en escombros en muchos lugares. Pero la pregunta, ¿la titularidad pasaría al... Pudiera pasar. Hay muchos municipios que lo han solicitado. Yo cuando fui alcalde solicité de varias y hemos desarrollado proyectos en ellas. ¿La Junta pudiera tener algo que decir en eso? Bueno, habría que ver. Que hablo de que funciona como garantía. Sí, habría que ver con cada caso. Hablemos un poquito del Partido Popular. ¿Team Colbert o Team Alejandro García Padilla? Innecesaria esa controversia, me parece a mí. Innecesaria, senador. Totalmente innecesaria, a destiempo. En la mejor semana que tuvo el Partido Popular por 20 y pico de años. Pues yo no voy a abonar a esa controversia, pero yo le diría al compañero Colbert, él fue secretario de Asuntos Públicos, él fue secretario general del partido, y yo estoy seguro que cuando él ocupaba esas posiciones, no quisiera ver a la gente de su partido haciendo esas expresiones, esos escritos, ¿verdad? Esas columnas en periódicos que generan, ¿verdad? Pues toda esta discusión, estas preocupaciones. Yo creo que lo que tenía que hacer era levantar el teléfono, decirle a Manuel Calderón, secretario general, me gustaría reunirme contigo para expresarte algunas preocupaciones que tengo con lo que escuché en el mensaje. Pero eso no es libertad de expresión, presidente. Y lo que hacemos aquí todas las mañanas. No creo. Bueno, es que dentro de los partidos tiene que haber cierta disciplina y unos asuntos que se discuten públicamente. Y en el Partido Popular hace rato que no hay disciplina. Yo te puedo hablar unas cosas aquí, pero hay algunas cosas que se mantienen entonces, ¿verdad? Por separado, a puerta cerrada. Y yo creo que esas cosas, pues, abonan. Si es genuino y es legítimo, ¿verdad? Genuino, de verdad, el interés del compañero porque el partido camine por el sendero correcto. Habló de desafiliarse. Pues analice. Ahí. Pues por eso, pues, tal vez eso es lo que está tratando de levantar bandera y decir me voy. Pero yo creo, senador, que ha sido en un momento en el que todo el mundo estaba celebrando el mensaje de Pablo José, ¿verdad? Una vez asumió la presidencia hace un par de semanas. Aquello fue una emoción, una alegría, revive la esperanza. Hoy por hoy yo creo que hay más vida en el Partido Popular que lo que se ve en este gobierno. Le decía que yo creo que las dos posturas no son irreconciliables. No hay que eliminar de golpe y porrazo esas 10 u 11 posiciones. No. En la Junta de Gobierno tú esperas a que se vence el término, entonces cambias el reglamento y no nominas gente nueva. Y no tenía que decirle a uno que es cabildero y el otro que cómodo es decir eso desde el comité de transición de Jennifer González, que para mí estuvo súper de más. Y los dos los considero muy buenos amigos y me parece que se transgredió la línea inclusive del y lo respeto. que preocupa es que son personas que no son novatos en este proceso político. Son ya veteranos y uno espera, ¿verdad?, que tengan la capacidad de entender. Interpretarse como que hay entonces otra motivación para hacer esa pelea. Pues yo quisiera yo quisiera pensar que no, que ha sido algo que ellos entiendan ahora con la reacción que ha habido en el pueblo, de que deben entonces canalizar sus preocupaciones y dejar que esta refundación del Partido Popular tome fuerza y siga adelante. Pero, senador, esa no fue la única, porque también hubo un tiroteo entre Tato García Padilla como presidente interino de la Asociación de Alcaldes. Usted presidió la Asociación de Alcaldes. Sí, yo la presidí. Y Luis Javier Hernández, ahora senador,
porque a Tato le hacen una pregunta en la prensa acerca de la dificultad de los alcaldes en sus municipios. Y él saca una información de que la asociación estaba sin chavo. ¿La asociación está sin chavo? Bueno, la Asociación de Alcaldes enfrenta una limitación económica desde hace un tiempo porque la Junta Fiscal, una de las cosas que hizo fue que eliminó la aportación legislativa a la Federación y Asociación de Alcaldes. Y en gran medida con eso era que se operaba ambas instituciones. Ahora dependen únicamente de la cuota que pagan cada uno de los municipios, cada uno de los alcaldes. Es una cantidad mucho menor. Pero parecería inferirse que hubo malos manejos bajo la intendencia de Luis Javier Hernández. Bueno, el compañero alcalde de Coamo y este servidor. Y después viene Ramoncito y le pone la cherry al Sunday. Y dice, yo no vuelvo para allá, hace 3 años que me fui y no vuelvo para allá hasta que se clarifiquen y haya una auditoría de las finanzas de la asociación. Pues yo te puedo decir que no, por lo menos en el tiempo que yo estuve allí, en las reuniones de junta de la asociación, siendo presidente el compañero Javi, siendo vicepresidente el compañero Tato García. Recuerda que quien está diciendo eso era vicepresidente. Si había alguna preocupación, ayer el foro. Así que yo realmente... ¿Y por qué esperar a que se fuera Javi para entonces hacer la denuncia? Yo creo que eso pues también preocupa, y el llamado tiene que ser a que se canalicen las preocupaciones que tengamos. Tenemos que fortalecer nuestro partido, y estas cosas, aunque no tienen que ver directamente con el partido. Fíjate que esto es una institución, ¿verdad? Asociación de alcaldes, pero ciertamente al ser los protagonistas líderes de nuestro partido, pues afecta la imagen de nuestra ¿Pudiera haber una colectividad. alianza con Victoria Ciudadana de cara a la elección del 28? La alianza está... El Partido Popular. La gran alianza es el Partido Popular, donde caben todos. Y los traen para acá los que se fueron. Que vengan, son Y bienvenidos. aquella gente escribiendo columnas y todo eso contra Jesús Manuel volverán. Yo creo que tiene que haber... Como las golondrinas de vamos a tener tolerancia para que hayan diferencias de pensamiento, de intereses en la Casa Grande que debe ser el Partido Popular, donde somos realistas, donde somos centristas, somos autonomistas. ¿Autonomista o soberanista? Ya la soberanista... En el movimiento autonomista cabemos también los que somos más liberales en el Partido Popular. Senador, súper agradecido de que haya estado con nosotros estos minutos. Siempre importante todas esas ponencias y la municipalización es una buena herramienta cuando se utiliza correctamente, y hay los fondos para y déjame decirte que ahora, mucho más efectivo. Desde la Comisión de Asuntos Municipales, lo que significa es que tenemos una embajada de los municipios en el Capitolio y que vamos a seguir trabajando por el fortalecimiento. Senador. Cuando regresemos hablamos con Elizabeth Torres, que ya debe estar por ahí. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Está aquí conmigo la buena amiga Elizabeth Torres, que ha sido colaboradora y parte de este esfuerzo también. Buenos días, Elizabeth. Buenos días, Eddie. Saludos y saludos también a la audiencia. Felicidades por ese logro. Un año informando. Oye, no te han agradecido, no te han silenciado. Has continuado haciendo las denuncias y... ¿verdad? No son chismes, ni son especulaciones. Correcto. Son cosas ciertas, y esta vez, la de esta semana... Son cosas ciertas otra vez. Otra vez. Como siempre. Y situaciones que se repiten. Sí. Elizabeth hace unas denuncias de lo que está pasando o lo que pasó en la campaña al seno del proyecto Dignidad. Para los que no han tenido oportunidad de accesarlo, sé que los tienen en tus redes sociales también posteados. ¿Qué es la denuncia? ¿Qué pasó allí? Y esto tiene que ver inclusive con la senadora Rodríguez Bebe. Bueno, lo que pasa es que el cuatrienio pasado hubo unos líderes y también la base de Proyecto Dignidad estuvo pendiente de cuál había sido, ¿verdad?, la ejecutoria, cómo se estaba comportando Proyecto Dignidad en torno a los ofrecimientos que hizo. Y lamentablemente durante el cuatrienio pues fueron muchas las decepciones, muchos líderes están incómodos. Muchas personas en la base están incómodos porque se ha convertido básicamente en un brazo del PNP. O sea, se le proyectó a la gente a través de su plataforma unas luchas específicas, y cuando estas personas llegaron, sobre todo en el caso de Joan Rodríguez Bebe, que es la denuncia que se hace en público, pues abandonó completamente todo eso y empezó a comportarse como si fuese una PNP más, como Keren Riquelme, como haría tal vez un Gregorio Matías, y la gente no vio diferencia. Además, no se le aplica a la cúpula, estas son las quejas que los propios líderes, a quienes conozco, porque yo apoyé a Proyecto Dignidad, apoyé a Joan Rodríguez Bebe en el 2020 y apoyé a Lizy Burgos, y continúo apoyando a Lizy Burgos hasta hoy, que es la única que al parecer no le ha fallado ni a los líderes ni a la base. El problema es que en la cúpula no le quieren aplicar las varas morales que ellos mismos levantaron como parte del reglamento a los de arriba. No quieren a Joan y a Elian Martínez, que se fue a trabajar con Tomás Rivera Chats en un puesto de confianza,
Ellos prometieron ser el adversario del PNP, ellos prometieron poner freno a ciertas figuras y de repente se va a un puesto de confianza, así que genera mucho disgusto en la base, abandonaron los líderes y entonces ahora sale una líder muy seria y que ya obtuvo esto no muchos es votos. que Elizabeth Torres está mordida porque no la quisieron en Proyecto Dignidad, ya hay otra persona denunciando estas situaciones. Cuéntame. No, y que Proyecto Dignidad no es que nunca me quiso, es que yo nunca quise pertenecer precisamente por las varas morales, porque en un momento dado me preguntaron si yo estaba casado o convivía con mi pareja. Cuando Elian Martínez, en el proceso de que ese partido se formase, había tenido una relación adúltera con un pastor de un municipio del interior y utilizaban la iglesia mientras ella estaba teniendo esta relación eso, adúltera. Sí, y tengo declaraciones juradas. O sea, me consta el relato de personas. Es que esto lo trabajó todo un concilio, Eddie. Vinieron gente desde Florida a trabajar esto lo sabe demasiada gente. La cúpula de Dignidad lo sabía, permitió que ella siguiese este amorío adúltero, ella era casada, él también, a él le quitan el pastorado, se le notifica a la iglesia entra en una sabática por este asunto, o sea, esto no es de esquina. Mientras Elian Martínez, quien hoy funge de enlace con las iglesias, estaba sosteniendo esta relación adúltera, estaba recogiendo endosos para formalizar el partido. Entonces, ¿qué incomoda? El silencio de la cúpula, la vara moral que elevaron no cumplen con ella, solamente se la aplican a los líderes de abajo y a la base, donde se supone que ellos, estoy citando su reglamento, muestren una vida privada digna. Se rompió esa familia, hay otras parejas que tienen una situación similar con Elian Martínez. Joan lo sabía, todo esto yo me enteré reciente. Joan lo sabía, la mantuvo en su oficina por 4 años y también la aplaudió cuando se fue a trabajar con Tomás Rivera Chats y hoy vemos una Joan Rodríguez Bebe como sello de goma del PNP. O sea, y la gente está diciendo, ¿y para qué queremos este partido? ¿Por qué no se atienden las preocupaciones de la base y de los líderes? ¿Por qué guardan silencio ante todo esto si siempre han sido bien come fuego, apagando, ¿verdad?, todo tipo de comentarios? Y yo creo que ya con este relato de Jennifer López Contreras, que es una candidata que corrió ella es una candidata que corrió al distrito de Humacao, obtuvo más votos que incluso que Joan en el distrito, una líder comunitaria de hace muchos años, lo dice en su audio, muy seria, y ella trató de canalizar muchas quejas de manera escrita, cayeron en oídos sordos, y ahora entonces pues se filtra este audio de un chat de Dignidad que se filtró en el fin de semana y que llegó a mis manos, y entonces yo me comuniqué con ella y fue cuando empezamos a hablar y le pedí que si ella me autorizaba a publicarlo íntegro, porque lo estaban publicando como por pedazos. Pedacitos, es como de 7 minutos más o menos. Sí, y está son como que 12 minutos. Acelerado, ¿verdad? En mi página yo lo aceleré, en mi página, porque tenía 17 minutos. Imagínate. Entonces, pero está íntegro en mi página de Elizabeth Torres en Facebook, lo pueden escuchar. Y otras voces en otras emisoras, voces de adentro de Dignidad haciendo los mismos planteamientos. O sea, ya ayer Javier Jiménez confirma también esta situación, que, ¿verdad? Él fue traicionado también por Joan Rodríguez Bebe y por Elian Martínez. Lo ofrecieron como la panacea para Puerto Rico y cuando pasó la elección empezaron a tirarle a Javier Jiménez. Así eso que pudiera terminar con el partido, pudiera destruir los cimientos o lo que se ha creado con Proyecto Claro, Dignidad. porque ellos están violentando sus propios fundamentos. O sea, lo que le da origen al partido es la lucha fervorosa contra principalmente el PNP. O sea, ellos se ofrecieron como la oferta religiosa, como la oferta para los cristianos, no conservadores, pero fíjate, para eso los fue una cristianos. crítica, y lo hablé contigo Sí, aquí, que yo lo hacía, hablamos. que Sí. no necesariamente se hablaba de cuán efectivo era la relación con las iglesias, como se hizo en el cuatrenio anterior, en la campaña anterior, debo decir, y que se enfatizó más en los dotes de buen administrador de Javier Jiménez, y que esa relación con las iglesias como que ya no tomaba el front seat, ¿verdad? La primera punta de lanza del ofrecimiento que le hacían a la ciudadanía. ¿Pudiera eso explicar que quizás no tuvieran el favor que tuvieron cuando César Vázquez fue el candidato a gobernador? Es que, mira, para empezar, los que fundaron este partido, los que se sentaron, los ideólogos del partido, ya no están ahí, se fueron.
O sea, todo el mundo está abandonando el barco porque lo que te estoy diciendo es una inconsistencia severa entre lo que se ofreció y lo que están haciendo. Es una inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, aquí la cuestión es, el pueblo de Puerto Rico va a seguir costeando las millonadas que nos cuestan estos partidos periféricos. Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad están muertos, ambos. Tengo que ir a la pausa, Elizabeth, pero cuando regresemos quiero que me hables de cómo ves lo que se prometió en campaña versus lo que está pasando para la administración, pero para la fiscalización de las demás también delegaciones, ya sea en Cámara y Senado, lo que están haciendo los partidos, cómo lo político pasó a ser gobierno o administración. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. ¿Por qué estos asuntos no son cosas de familia o son asuntos privados? O sea, ¿por qué traer todos estos asuntos de los miembros de Proyecto Dignidad si es algo tan íntimo? Claro, porque lo que hay que entender es que cuando eres figura pública y sobre todo eres una persona que estás devengando sueldo del erario público, la gente va a mostrar interés sobre esto, pero particularmente Proyecto Dignidad porque ellos lo hicieron parte de su reglamento. Mostrarán una vida privada digna. Espérate. ¿Cómo es eso que es parte de la del exigencia? Eso, de hecho, Eddie, cuando yo hablé con ellos me preguntaron a mí si yo estaba en una relación de matrimonio o yo convivía con mi pareja. Y esa pregunta se supone que se le hiciera a todos los candidatos. Esas preguntas se le hacen a todos los candidatos, pero preguntas de corte moral, porque ellos elevaron la vara moral y lo hicieron parte de su ofrecimiento. Así que ya no estamos pasando del área privada, estamos pasando de eso a un partido que hace unas exigencias de corte privado. Entonces, ¿qué pasa? Que al hacer esas exigencias a unos sí y a otros no, vienen estas denuncias. ¿Por qué a nosotros sí, que somos líderes de abajo, y por qué a Joan no? Porque sí, pero Joan también, que salió público lo de su amorío con Carlos Mercader y que Carlos aparentemente estaba con otra persona. Esto parecen bochinches y tal vez si fuese otro partido lo serían. Pero lamentablemente se levanta la vara moral, se ponen como bastiones morales y la gente va a cuestionar eso. Fueron ellos mismos los que se pusieron en esta posición. Si Elizabeth Torres hubiese ganado la elección, ¿estaría haciendo estos reclamos o estas denuncias? Es que yo estoy respondiendo a un sector Esto no obedece a que no prevalece de eso, pero es que sabíamos, o sea, corriendo independiente y no engañemos a nadie, sabíamos que me iban a liquidar las mesas de conteo, o sea, y yo vengo haciendo denuncias desde el 2022 sobre distintas cosas que ha hecho Proyecto Dignidad mal. Esto no es nuevo. Lo quieren atar a eso, pero ya no se trata de mí. Yo cumplí con un sector que vino y me tocó a la puerta, que me trajo evidencia, una familia de lo que había pasado y está diciendo no es posible que tengan esta doble moral de esta manera y que sigan escalando en el poder y nosotros, nadie nos atiende. Y yo hice ese compromiso. Ahora, yo dejo en manos de los líderes y dejo en manos del resto de la gente que haga las denuncias que tiene que hacer porque ya no soy yo. Ahora hay demasiada gente haciendo las mismas denuncias y de nuevo, la vida privada de la gente tal vez no me importaría tanto a menos que tú quieras darle a otros con el látigo moral, pero no te lo quieras aplicar a ti. Y eso es lo que está pasando aquí. Hablemos de cosas menos controversiales. Empezó la administración, hubo unas promesas en campaña. ¿Cómo ves lo que se prometió en campaña? Digo, hay una norma en política que dice tú haces campaña en poesía y luego tienes que gobernar en prosa porque te enfrentas a unas realidades que a lo mejor hasta las desconocías. ¿Cómo ves lo que se ofreció no solamente por el partido que está en la administración, sino por otros partidos también en cuanto a la fiscalización versus lo que está pasando ahora? Bueno, en primer lugar, aquí el gobernador dijo que cuando Jennifer llegara iba a tener tremendo tostón. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Bueno, lo que pasa es que cuando tú ganas, no solamente es eso, que te enfrentas a la realidad, es que empieza el problema de lealtades. Y ya yo estoy viendo que dentro del PNP, que es el partido de mayoría, que es el partido que tiene toda la autoridad en este momento, hay un desfase. Contundentemente. Hay un desfase entre la gobernadora y Tomás Rivera Schatz, ¿verdad? No es lo mismo ser panas cuando tú eres legisladora, comisionada residente, a cuando te pones en la posición de poder de gobernación y estamos viendo unos choques de carácter y un forcejeo de quién es el que manda más. Eso yo se ve clarito, ¿verdad? En el caso de Jennifer González y de la legislatura también, yo lo que veo es, aquí vamos a cuentagotas. O sea, yo ni reconozco al partido. El partido suele tener un plan. Aquí no hay una planificación legislativa. Tú no ves proyectos legislativos de envergadura a estas alturas. Tú no estás viendo tan siquiera un gabinete ya montado cuando tienes Cámara y Senado. O sea, tú estás viendo que esto va dilatándose y bien lento. O sea, no hay un plan de gobierno. ¿Con qué, Elizabeth?
¿Contra qué? ¿Lento comparado contra qué? Bueno, con otros cuatrienios, donde cuando... El de Ricardo Rosselló, el de Luis Fortuño, el de Pedro Pierluisi, el de Wanda Vázquez. Bueno, Ricardo Rosselló es una cosa, es una anomalía, ¿verdad? Porque ahí hay otras cosas entrando. Pero en el caso de Jennifer, que es una política de carrera, en el caso de Johnny Méndez, de Tomás Rivera Chats, lo tienes todo. Venías ofreciendo, necesito Cámara, Senado, porque quiero ejecutar todo esto. Y sin embargo vemos que todo esto que ella ofreció, ¿dónde está? Lo que dejan es un mes y ¿cuántos días? Y pero 10 no, días. pero es que 40 días. es suficiente, yo creo, para por lo menos mostrar, proyectar algo. O sea, mira, venimos con esta agenda. ¿Dónde está la agenda legislativa concreta? Por lo que te digo, porque ya ella venía haciendo unas peticiones. Necesito Cámara, necesito Senado. Tiene a su gente ahí. ¿Dónde están esas proyecciones? ¿Qué vas a hacer? El asunto de Luma, que era prioritario. ¿En qué ha quedado eso? ¿Me entiendes? Y Pero no es que se enfrentaron a unas realidades que a lo mejor desconocían cuando llegaron al puesto. Bueno, pues tú no puedes hacer ofrecimientos si tú primero no haces una radiografía. Es obvio que no hubo una radiografía, era una cuestión de campaña. Tú no puedes decir, conmigo Luma se va, o conmigo yo voy a hacer un protocolo para que poco a poco se vaya, sin tú tener primero ese conocimiento. Pues entonces volvemos. ¿Era demagogia o eran promesas reales que se podían ejecutar? El rol de las minorías, de las delegaciones de minoría, tanto en Cámara como en Senado, como los partidos políticos, ¿qué te parece denunciando lo que entiendan que es inapropiado o presentando propuestas también? Inexistente. Es que yo no veo... O sea, que todo el mundo yo no se ha veo quedado dormido en estos adversario. 40 días. Te lo digo que me parece sorprendente, porque son políticos de carrera, Eddie. ¿No será que son Trump, políticos con de las políticas carrera? de Trump nos han... Bueno, las políticas eso es lo que yo he dicho públicamente, lo voy a reiterar aquí. Lo bueno de esta inercia legislativa y ejecutiva que tenemos aquí es que nosotros no los necesitamos. O sea, Donald Trump se va a encargar de enderezar y de poner los puntos sobre la IE, y está haciendo en Estados Unidos lo que no se hace en Puerto Rico. ¿Cuánto llevamos en quiebra, Eddie? De más de 10 años. ¿Y Digo, desde que qué se declaró plan? la quiebra. ¿Tú has Quiebra visto algún plan para salir de la quiebra y de la deuda que nosotros tenemos, un plan concreto, o lo que has visto es un cúmulo de impuestos sobre la carga completa sobre la gente? Porque Donald Trump entró el otro día, vio una deuda de 33 trillones y dijo, vamos a hacer ajustes, vamos a recortar lo innecesario. ¿Cuándo tú has visto eso aquí? Entonces, estos políticos de Puerto Rico, Pero ya sobre confrontaron todo, el primer revés, cuidado ahí, porque ya Elon está Musk bien, dijo, no, eso no se puede tocar. Está esto sí, bien, esto no. está bien, pero mira todo lo otro que sí. O sea, ¿cómo tú vas a mandar 2 billones para Guatemala a hacer cambios de sexo en Guatemala? ¿Cómo tú vas a mandar 5 billones para Pakistán para hacer shows de Sesame Street? O sea, eran cosas... Egipto. Sí, pero ya estoy hablando en general y con cifras, ¿verdad? Pero que no nos son van a las encarecer ciertas. los productos básicos, la comida. Lo que quiero decir es que Donald Trump está haciendo por su nación lo que aquí no hacen los puertorriqueños por su patria, porque aquí tenemos políticos de carrera y no han hecho absolutamente nada que no sea gigantismo gubernamental. O sea, Tomás Rivera Chats acaba de crear una oficina para esta mujer de Proyecto Dignidad, la creó con fondos públicos. Entonces tú dices, pero ¿dónde está la austeridad, las medidas de austeridad? ¿Para quién son, Eddie? Para nosotros, más aumentos de peaje, más aumentos de luz, agua, pobres servicios. Mira, ¿Me entiendes? tengo unos minutos adicionales ya para los finales y quiero que me digas qué te parece la concentración de poder que se da sobre la figura del secretario de la Gobernación y la secretaria de Estado cuando regresemos aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López, dialogando con Elizabeth Torres. Elizabeth, te dejé una pregunta en el tintero. ¿Qué te parece la concentración de los poderes otorgados tanto a la figura de la secretaria de Estado, Verónica Ferraioli, y al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech? Humanamente, y le he hecho esta pregunta a varias figuras que han pasado por aquí, ¿van a poder manejar ese tren de trabajo por mucho equipo que tengan? No comprendo, o sea, no comprendo la estrategia de Jennifer, volvemos, desconozco. O sea, yo creo que Jennifer es una mujer muy sagaz, muy inteligente, tiene lo que pidió, tiene el poder político casi absoluto y Le no, está dando la no entiendo visibilidad esta y el sobrecarga poder a su figura esa más pareja, cercana. a esa gente, ¿me entiendes? Entonces, de nuevo, ¿qué quieres lograr? Parece que está pasando la batuta del poder a otras personas, está delegando el poder político en esa gente. Y ella, pues no sé si es que se levanta Pero a hay las 10 de la gobernadores mañana. o O sea, yo gobernadoras que han llevado el estilo de micromanagement y han fallado por eso mismo. no comprendo Una de cuál las es su cosas que le estrategia. adjudican así la Calderón. No comprendo. Micromanejar todo el asunto. No comprendo, pero de verdad no ha comenzado tan fuerte como yo esperaba, tan organizada como yo esperaba, tan centrada, con propósitos claros. Yo pensaba que iba a hablar más con la gente, como que iba a tener uno. Mira a Donald Trump, si ella dice que es republicana, lo que tienes que mirar para arriba, las estrategias de Trump son efectivas, ¿me entiendes? En términos comunicacionales. Tienes que tener gente que le hable al pueblo y que le dé
paz, porque tienes todo, el pueblo tiene altas expectativas sobre ti. Yo creo que está a tiempo para de verdad hacer un análisis y que responda a lo que ella prometió, porque si no, todo aquello que se dijo de ella, que es una mentirosa, que es una vaga, que va a resultar ser cierto. Solo Donald Trump nos puede salvar. No, yo lo que estoy diciendo es que va en la dirección correcta y yo lo apoyo, tú lo sabes, Eddie. No le aplaudo todo, hay cosas que está haciendo que yo estoy cuestionando, sobre todo en Medio Oriente con Israel, pero la realidad es que en términos, pues, por lo menos económico, que ella dice que es republicana en lo económico, Gracias, pues lo está haciendo Elizabeth, bien. nos traiciona el tiempo, pero debidamente convocada para una futura Gracias ocasión. a ti, Eddie.